Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Me confirman si está viéndose la pantalla? Sí, sí se ve, Alejandro. Ok, perfecto. Mi nombre es José Alejandro García, yo soy residente de tercer año del programa de anestesia de la Universidad Javeriana. El día de hoy venimos a hacer la revisión del manejo anestésico del paciente con cardiodispositivos implantables, extendiendo un agradecimiento al doctor Juan David Moreno, quien es anestesiólogo cardiovascular de la clínica Inbanaco, quien ha sido mi tutor. Esta revisión la haremos en dos partes. La primera vamos a hablar acerca de las características de los dispositivos implantables porque es esencial conocer la minucia de todos estos para luego sí pasar al contexto perioperatorio. Vamos a hacer una introducción, hablaremos de los dispositivos más frecuentes, hablaremos de cómo es ese sistema de nomenclatura y los tipos de electrodos que tienen y haremos una segunda parte del manejo del paciente con dispositivos, con estos dispositivos implantables, enfocándonos en la evaluación preoperatoria, algo importantísimo que es la evaluación de la dependencia, los algoritmos de los manejos tanto urgentes como electivos, algunas consideraciones intra y postoperatorio y finalizaremos con unas conclusiones. Entonces, para empezar, las características de los dispositivos cardíacos implantables, los dispositivos de estimulación eléctrica cardíaca implantable, que a partir de este momento les diremos DESI, porque pues son unas palabras pues bastante largas, son un sistema capaz de generar impulsos eléctricos de forma intermitente que van a permitir activar el tejido cardíaco para producir una contracción efectiva, es decir, van a intentar hacer un circuito eléctrico que llegue a producir una contracción. En eso se traduce una contracción efectiva. El 70 al 80%, como lo habíamos dicho previamente en la introducción de la doctora Komaromi, se implantan en los mayores de 65 años y estos dispositivos cada vez van más en aumento. Por lo tanto, es altamente probable que en nuestro ejercer como anestesiólogos, pues tengamos que abordar algún día a un paciente, por lo tanto es obligatorio conocer todos los aspectos del perioperatorio y de la minucia de estos dispositivos. Comenzando, la anatomía de un DESI, lo que pueden ver ustedes en la parte izquierda es una radiografía a la que tenemos acceso en los pacientes que les que les colocan estos dispositivos implantables, va a conformarse por un circuito electrónico interno muy pequeño, una carcasa totalmente hermética, una batería de litio recargable y un conector de donde se desprenden o donde salen los electrodos, y es aquí en las diversas conexiones que tienen el conector con el circuito electrónico que está el logo del fabricante. No es el logo de dibujo, sino el logo es la marca en la forma, en cómo cómo hay intersecciones en estos cables. Eso le va a dar la originalidad al tipo de casa médica y que nos va a ayudar muchísimo porque, como vamos a ver después, algunas casas médicas o algunas fabricantes manejan algunos conceptos bastante distintos. Entonces, esa es la importancia de conocer la anatomía de estos dispositivos. Los dispositivos o los DESI, a grandes rasgos, cuando hablamos de estos dispositivos, vamos a hablar de tres principalmente: los marcapasos, los resincronizadores cardíacos o los cardiodesfibriladores implantables. Los marcapasos son dispositivos que reconocen y corrigen la bradicardia, que establecen una contracción regular mediante impulsos que el mismo genera y que pueden ser, según las cámaras que estimulen, unicamerales, bicamerales, u hoy en día se está hablando pues de los marcapasos que no tienen cables y que tienen la transmisión eléctrica inalámbrica. Los resincronizadores cardíacos son dispositivos cuyo objetivo es optimizar la sincronía de la contracción biventricular. Digamos que tradicionalmente se habla de que son dispositivos que son tricamerales, sin embargo, como vamos a ver más tarde, hay dispositivos bicamerales, claramente tricamerales, y estos resincronizadores tienen adicionalmente otras funciones que pueden ser resincronizadores cardíacos de tipo desfibrilador y resincronizadores cardíacos de tipo pacemaker o de tipo marcapasos. El CDI o el cardiodesfibrilador implantable es un dispositivo que sensa y analiza la actividad eléctrica que corrige taquiarritmias ventriculares potencialmente malignas mediante tres mecanismos.
El primero es la terapia antitaquicardia, la segunda es la desfibrilación y la tercera es que se activan como función marcapasos según sea el contexto de todo lo que ha pasado. Y estos pueden ser unicamerales o bicamerales. Esto de forma general para los dispositivos. Entonces, comenzando con los marcapasos, siempre tenemos que llegar a pensarlos o las indicaciones claves es en pacientes que probablemente tengan un diagnóstico de bloqueos AB de segundo o de tercer grado, que tengan un nodo sinusal enfermo o incluso en algunos pacientes con una FA crónica que se necesite un dispositivo de respaldo. Importante con los marcapasos, que la herramienta principal o la génesis de cómo funciona es que detecta ondas P de despolarización auricular de al menos 1 milivoltio como actividad en esta cámara y ondas R como actividad ventricular de al menos 5 milivoltios y van a comenzar a trabajar respecto a esto. El umbral de estimulación es muy importante porque ellos requieren un voltaje mínimo para poder despolarizar el miocardio y generar una contracción efectiva. Ya lo dijimos que una contracción efectiva es aquella energía que puede llegar a producir un latido cardíaco. Y lo normal es que este umbral de estimulación en el que se trabaja en el miocardio sea de 0.5 a 1.5 milivoltios. ¿De qué depende los umbrales? Si son altos o bajos, depende de cómo está el tejido. Un umbral bajo va a hacernos pensar que es un miocardio que es fácilmente estimulable y por ende un umbral alto va a ser un miocardio fibroso, con isquemia, con inflamación que va a dificultar lo que es la estimulación y por ende voy a necesitar más energía para poder despolarizarlo. En ese orden de ideas y en ese sentido siempre se trabaja con un margen de seguridad que es que la salida, es decir, la energía que genera el dispositivo tiene que ser 2 a 3 veces mayor que el umbral para que no haya una pérdida de captura. Si por alguna razón el umbral sube por alguna condición, pues se sigue estimulando el miocardio. Entonces la ley bajo la que trabajo, el principio por el que trabajan los marcapasos, es que la salida tiene que ser mucho mayor que el umbral de captura. Los marcapasos pueden ser unicamerales, es decir, que tienen un electrodo fijado en la cavidad tanto auricular o ventricular, o pueden ser bicamerales, que tienen 2 electrodos, uno en la cavidad auricular y otro en la cavidad ventricular. Esto es importante porque, por ejemplo, si estamos analizando un paciente del cual no tenemos acceso a historia clínica, pues podemos verlo en una radiografía de tórax, en donde vemos el dispositivo y efectivamente unos cables que se están insertando tanto en la aurícula derecha como en el ventrículo derecho. Entonces, esto es principalmente importante para ir conociendo todas las posibilidades que tenemos al encontrarnos estos tipos de dispositivos que pueden llegar a ser pues, bastante confusos. Como siempre, Newton, principio de acción y reacción. Nosotros sabemos que hay que trabajar muy bien los conceptos de captura y salida. La captura, ¿sí? La captura y la salida son conceptos independientes. Una nos la va a dar el dispositivo y otra el corazón. La acción va a ser la salida, que la va a proporcionar el dispositivo. La reacción va a ser la captura, que la va a tener el corazón o la va a reaccionar el corazón. Y básicamente hace referencia a que la salida es la energía que se emite por el generador que tenemos acá a través del electrodo. La captura es aquella despolarización que comienza a hacerse y que se genera por el sinsitio miocárdico, que genera que genera un latido, es decir, que estamos hablando de una despolarización efectiva, que es capaz de generar un latido cardíaco. Una la entrega al dispositivo y una es la respuesta del miocardio. Nuevamente, principios de acción y reacción. En ese orden de ideas, siempre que tenemos un electrocardiograma, nosotros vamos a poder ver la salida como una espiga, ¿sí? Y la captura como una despolarización o como un conjunto de ondas que particularmente conocemos como el PQRS del corazón. Entonces, el objetivo de los marcapasos es que logremos tener una espiga y una respuesta eléctrica cardíaca para que podamos hablar tanto de salida como de captura. Los resincronizadores cardíacos. Los resincronizadores cardíacos tradicionalmente se han hablado de que son dispositivos tricamerales. Claramente de ahí su fama, porque tienen un electrodo en la aurícula derecha, que es la que va reconociendo la despolarización, y finalmente 2 electrodos biventriculares, uno en el ventrículo derecho y otro que viaja a través del seno coronario hacia el ventrículo izquierdo y estimulan
lo que es la coordinación o la sincronización biventricular. Esto es particularmente importante porque lo vamos a pensar en pacientes que tienen falla cardíaca crónica con una capacidad funcional bastante deteriorada, una FEBI del 35 o que tienen estos complejos QRS bastante anchos, van de 120 milisegundos, y que van a tener adicionalmente incorporados dos tipos de funciones. Los resincronizadores cardíacos pueden ser tipo CRT de desfibrilador, CRT-D con función desfibrilador, y CRT-P o CRT pacemaker con función de marcapasos. Aquí lo podemos ver. Cambia totalmente la imagen que tenemos en las radiografías. Realmente comenzamos a ver lo que es estos cables, ¿sí? Uno que se deposita en la aurícula derecha, otro que se deposita en el ventrículo izquierdo y otro que viaja vía seno coronario y que se puede depositar o que se deposita en el ventrículo izquierdo. Entonces, esto es importante porque esto nos va a dar idea de que estamos trabajando con un resincronizador. Digamos que puede ser tricameral y eso nos va a dar indicando la idea de que puede ser un resincronizador cardíaco. El tercer cable, como lo hemos dicho, viaja seno coronario hasta el ventrículo izquierdo y hay estimulación de 3 cámaras, como habíamos dicho en las posiciones que habíamos dicho, cuyo objetivo es la sincronía biventricular. Ojo con este dato que nos arroja la radiografía y es que podemos ver cómo está el dispositivo. En la anterior del marcapasos veíamos unos cables, claramente pues se veía como un concepto bastante simple, pero aquí comenzamos a ver unos segmentos un poco más gruesos y un poco más radioopacos en la radiografía que nos hacen pensar que estos se tratan de paletas desfibriladoras. Entonces probablemente nos estemos enfrentando hacia un dispositivo que tiene una función desfibrilador. Estos segmentos son paletas desfibriladoras que también la puede tener un resincronizador cardíaco. Hay que tener en cuenta que si bien habíamos dicho que los dispositivos son generalmente tricamerales, también hay resincronizadores cardíacos como dispositivos bicamerales. Un electrodo se deposita en la aurícula derecha, que va a reconocer la despolarización, y el otro va a viajar hasta las de His en algo que se llaman los CRTs con protocolos de rama. Los protocolos de rama generalmente estimulan la porción de la rama en pacientes que tengan claramente pues, indicaciones de bloqueo de rama. Esto es fisiológicamente más reclutable en cuanto a la conducción cardíaca. Pero entonces, ¿por qué si el paciente tiene un bloqueo de rama le voy a estimular una rama que está bloqueada? Porque a diferencia de lo que podríamos pensar, no toda la rama es disfuncional. Digamos que todo el sistema puede estarse bloqueando por una parte, pero generalmente el componente del sistema distal sigue siendo bastante viable y se puede llegar allí a estimular. Por lo tanto, podemos encontrar resincronizadores que son de dispositivos de tipo bicameral. Cuando hablamos de cardiodesfibriladores implantables, claramente, pues en este caso, las condiciones van a cambiar un poco y es que lo vamos a pensar en nuestros pacientes que ya han tenido o que han sido supervivientes de paro por fibrilación ventricular, por taquicardia ventricular, que son pacientes posinfarto que están muy comprometidos con una FEBI bastante comprometido, que tienen todas estas anomalías, las canaliculopatías que pueden llegar a generar algún tipo de arritmia maligna de forma espontánea, los síndromes de Brugada, todas estas condiciones, porque el cardiodesfibrilador lo que va a hacer, como su nombre lo dice, es corregir estas arritmias. Ellos sensan, analizan y corrigen automáticamente las taquiarritmias ventriculares potencialmente malignas por dos mecanismos y un mecanismo de seguridad. El primero es un mecanismo de terapia antitaquicardia. Son generalmente arritmias de frecuencias bajas, como las taquicardias ventriculares estables, que utilizan, tras de que utilizan menos consumo de batería, porque utilizan mucha menos energía, es mucho mejor tolerado por los pacientes. El segundo mecanismo es la protección por desfibrilación. Los pacientes que pueden llegar a padecer una fibrilación ventricular a través de una bobina que viaja en el electrodo ventricular derecho o que está en la vena cava superior, pues puede proporcionar una desfibrilación y seguramente pues nosotros hemos visto videos de personas en la calle que sufren una desfibrilación
precisamente por estos dispositivos. Hay un video muy famoso de alguien que está dando una entrevista en un programa en vivo y finalmente tiene su desfibrilación, y es muy interesante ver cómo se diferencian, por ejemplo, de la terapia antitaquicardia, donde es mucho mejor tolerado por los pacientes porque son corrientes muy bajitas, y la desfibrilación, pues que es un choque eléctrico bastante alto. Y finalmente, una función protectora, que es la función marcapasos. Una vez ha habido una desfibrilación, es posible que el paciente pueda caer a una bradicardia o una sistolia aún así después de la descarga eléctrica, y el marcapasos lo coge allí. El marcapasos lo respalda y comienza a darle ritmo después de estas terapias. Hay que tener en cuenta que para que se active el cardiodesfibrilador, o tenemos que tener un censo en los umbrales de descarga, o que estamos censando una una taquicardia ventricular que es estable, entre otros tipos de arritmia un poco menos malignas, y definitivamente las taquicardias ventriculares impulso, las fibrilaciones ventriculares, pues comprenden exactamente un escenario de desfibrilación, como pues claramente lo hemos sabido desde hace mucho tiempo. Los estímulos eléctricos que generan la terapia antitaquicardia, pues son de estímulos de baja energía, con estimulación rápida de reentrada, que lo que buscan es interrumpir o capturar el circuito para que no haya más taquicardia y finalmente comience a comandar por parte del dispositivo. Utiliza una magnitud de energía mucho más pequeña, que son los milivoltios, que no los utilizamos como por ejemplo en la desfibrilación que utilizamos joules. Estos particularmente no son dolorosos y consumen mucho menos la batería, a diferencia de los episodios de desfibrilación que inmediatamente se detecte este tipo de ritmo, hay un choque inmediato en un rango de 10 a 40 joules. Recordemos que estamos hablando de circuitos que están enteramente en contacto íntimo con el miocardio y que no son circuitos que tienen impedancia o interferencia a como las hacemos de forma transcutánea, que necesitamos muchos más joules para desfibrilar. Por ejemplo, en el caso de los adultos de 200, o en el caso de los niños de 2 joules por kilo. En este caso, el choque inmediato que se da está configurado predeterminadamente por el dispositivo en un rango de 10 a 40 joules. Y él lo hace seriadamente para ver en qué parte pues, puede el paciente llegar a salir de este ritmo. El primer choque generalmente lo hace a 20 joules, el segundo choque lo hace a 30 y el tercer choque lo hace a una máxima de 40. Y generalmente con esto el cardiodesfibrilador puede llegar a responder y corregir la arritmia maligna. Esto significa que si una terapia antitaquicardia intentó hacerlo, ¿sí? Pero si por algún caso es refractario, la terapia antitaquicardia puede convertirse en terapia de choque inmediato si es una condición refractaria. Esto lo censa y eso lo analiza por los algoritmos que tiene el dispositivo, y esto es lo que hace con el paciente en cuanto a la terapia antitaquicardia y la terapia desfibriladora. Por ejemplo, lo podemos ver acá. Nuevamente conocemos acá nuestra imagen por radiografía, en donde tenemos las palas desfibriladoras, y en este caso es un mecanismo pues, que tiene estas bobinas de choque, que tiene una configuración de doble cámara y cuya prevención principalmente es la detección y detener las arritmias malignas mediante descargas de alta o de baja energía. Una de las cosas más importantes para que nosotros podamos interpretar los DESI, y que tiene un fundamento totalmente importante en nuestro campo, es la nomenclatura o la interpretación de la nomenclatura. El código de NBG, que se estableció en 1987, NBG porque es del grupo norteamericano, de un grupo británico, y la G es de grupo, de estos ambos grupos, nos ha proporcionado una nomenclatura en parte de 5 letras. Sin embargo, para comenzar a dilucidarlo, vamos a hacer la interpretación que podamos hacer en las primeras 3, que nos va a dar casi toda la información. Entonces, vamos a tener 3 letras, 3 posiciones, y cada una va a responder a una acción particular. La posición 1 va a ser la cámara que está siendo estimulada por el dispositivo. La posición 2 es la cámara que está siendo censada, que está interpretando el dispositivo para finalmente dar una estimulación. Y la posición 3 es qué hace el dispositivo en respuesta a lo que censa. Entonces, cada una va a responder, lo hemos hecho así para que sea bastante claro y bastante sistemático y bastante organizado, es que cada una censa o responde una pregunta. La primera, ¿dónde estimula? La posición 1 nos va a responder la pregunta de dónde estimula. La posición 2 nos va a responder la pregunta de dónde está detectando la actividad
cardíaca, y la posición 3 nos va a responder la pregunta de qué hace cuando se detecta un latido propio. En estas primeras dos posiciones vamos a tener muchas respuestas. La primera es que el código solamente se basa en este sentido en 4 letras, no hay que buscar más. La primera letra será la O siempre va a ser sinónimo de ninguno, es decir, que si la O está en la posición 1, nos va a decir que no está estimulando, o sea, no hay ningún tipo de estimulación, o si en su defecto está en la posición 2, la O significa que no está sensando. Si en la posición 1 tenemos, o en la posición 2 tenemos una A, significa que en ese sentido la cámara que está haciendo la acción, tanto estimulada como sensada, pues va a ser la aurícula. Si tenemos la B, va a ser el ventrículo, y si tenemos D, significa que estamos hablando de un mecanismo bicameral, es decir, que estamos hablando de ambas partes, tanto aurículo como ventrículo. Esto es principalmente importante, y me retomo otra vez, me devuelvo a la O, porque cuando no tenemos ninguna, es decir, ninguna respuesta, por ejemplo, en la posición 1, si tenemos una O, significa que no estimula. Es decir, que tenemos que pensar, bueno, ¿para qué está haciendo este dispositivo? Puede ser que sea un dispositivo enteramente de lectura, porque si no está estimulando nada, pues no estamos haciendo nada con el dispositivo que se supone que es un dispositivo de estimulación eléctrica. Sin embargo, si la O está en la posición 2 o incluso en la posición 3, porque la O también es común en la posición 3, ya nos cambia totalmente el panorama. Si tenemos una O en la posición 2, significa que el dispositivo no está sensando, pero el dispositivo puede estar estimulando, y si no está sensando, esto nos va a hacer pensar inmediatamente que, bueno, no estoy sensando el corazón, no estoy escuchando el corazón, pero lo estoy estimulando. Entonces aquí entramos en la parte de los modos, tanto sincrónicos como asincrónicos, que vamos a ver, y esto es una idea que nos tenemos que ir haciendo para poder interpretarlo bastante bien. En la posición 3, cuando se detecta el latido propio, el dispositivo puede hacer varias cosas. La primera es que no hace nada. Es decir, no se cambia el modo programado. Yo programé a una frecuencia estable, a una frecuencia fija, y el dispositivo sigue mandando independientemente de todo lo que pueda leer. Si tiene una I, significa que se inhibe, es decir, que cuando va a comenzar un latido cardíaco, el dispositivo no dispara nada para que no haya una asincronía y para que tampoco haya estimulación eléctrica que no es necesaria. Tiene una función trigger que realmente pues es bastante, no es tan común encontrarla, pero estimula según lo sensado. Esta es una estrategia adicional que se hace en los dispositivos de tipo marcapasos para que haya un senso en una cámara y una estimulación en otra. Y esto generalmente se ha basado en el principio de querer tener una sincronía auriculoventricular. O tenemos también las herramientas duales, que inhibe y que engatilla. Se puede también encontrar así como engatillado en la literatura, o que hace un trigger, pues según sea el caso. Entonces, la posición 3 también es vital de interpretación, porque si tenemos una O en la posición 3, significa que el dispositivo me está funcionando a la respuesta de cómo está programado por defecto, y no está haciendo ningún tipo de interpretación. Entonces, generalmente, y lo que nos hace pensar es que si tenemos una O en la posición 3, inmediatamente pues tendríamos que pensar que hay una O en la posición 2, porque en la posición 3 está automático, está fijo. En la posición 2, pues realmente al dispositivo no le interesa saber cómo se está comportando en el corazón, por lo tanto no lo sensa. Y finalmente la respuesta se da en una cámara, que es la cámara que esté siendo estimulada según la configuración que tiene. Este es el código de 3 letras que nos da mucha información. Sin embargo, el código es un poco más amplio y tenemos la posición 4 y la posición 5. La posición 4 habla de la modulación de la frecuencia. Esta es una herramienta que se tiene en donde respondemos la pregunta de si el dispositivo puede aumentar la frecuencia cardíaca según la actividad física, según, por ejemplo, un cuadro de fiebre. Entonces, en este caso van a haber solamente 2 letras, que va a ser la O, que es de no, que no hay ningún tipo de respuesta según el aumento de la frecuencia, o si es rate responsive. Es decir, que si nos encontramos una R, significa que el dispositivo ha sido programado de tal forma que la frecuencia cardíaca, cuando vaya aumentando con el paciente, pues puede ir aumentando también la frecuencia que estimula o que da el dispositivo. Y en la posición 5, esta posición 5 también es muy importante, porque
nos pregunta o nos responde si hay una estimulación dentro del mismo conjunto de cámaras. Y este puede ser que no haya ninguna estimulación en más de una cámara, que tenga un multisitio auricular o que tenga un multisitio ventricular o que tenga un multisitio dual. Realmente esta posición 5 básicamente nos va a hablar, como lo habíamos dicho, por ejemplo, en los CRTs, que son dispositivos tricamerales, que sí tienen una estimulación en el conjunto de cámaras ventriculares. Pues si tenemos una nomenclatura que nos da hasta la posición 5, podríamos intentar pensar que se trata que nos están dando información acerca de un dispositivo que tiene un multisitio que puede ser ventricular, por la vía del seno coronario, como habíamos dicho, que se inserta pues en el ventrículo izquierdo. Aquí está, básicamente bastante pues un poco más organizado las posiciones, la cámara estimulada, la cámara sensada, lo que hace con respecto a lo que sensa, con la modulación de la frecuencia del multisitio. Y aquí está la regla que yo les había dicho. Si nosotros pensamos que hay una respuesta o hay una O, que es ningún tipo de respuesta según lo que sense, en la posición 3, en la posición 2, en este orden lógico, debería haber un modo que también no haga ningún tipo de censo, porque no sirve de nada censarlo. Aquí nos encontramos, por ejemplo, los modos sincrónicos puros, como el DOO, el BOO, que son modos enteramente sincrónicos. ¿Pero qué son los modos sincrónicos y asincrónicos de todo lo que estamos hablando? El modo sincrónico, también llamado modo de demanda o de demand pacing, y el modo asincrónico, también llamado de frecuencia fija sin demanda o no demand, son modos que nos permite estimular según cómo esté programado este dispositivo. El primero, el sincrónico, como su nombre lo dice, se sincroniza con la actividad natural y propia, independiente del corazón, y lo estimula solo cuando es necesario. El modo asincrónico, que va a coger bastante importancia cuando tengamos que manejar al paciente en un contexto en el que no podemos reprogramar, es un modo en el que él genera impulsos constantes programados sin tener en cuenta la actividad intrínseca o propia del corazón. Palabras más, palabras menos, este modo no le importa, no escucha el corazón y lo sincroniza con los latidos intrínsecos del paciente. Es decir, a un gasto fijo, a una demanda fija, por eso se llama un modo de no demand. Cuando el corazón en un modo sincrónico funciona por debajo del límite que se ha sido programado, el dispositivo comienza a hacer los impulsos. Esto evita que si no necesita el paciente una estimulación, pues no sea necesario dársela. Sin embargo, el modo asincrónico sí, se usa en situaciones, particularmente en las situaciones de emergencia, cuando el ritmo es muy inestable o es ausente y se necesita estar totalmente fijo. Por otro lado, el modo sincrónico va a ser un modo en el que ya vimos cómo se interpreta en la nomenclatura, donde la segunda letra va a ser una V, una A o una D, y la tercera es una I o una T en unos escenarios pues un poco menos comunes, o generalmente en la interpretación de la I, que es la inhibición que se da. En el modo asincrónico, como habíamos dicho también previamente, son códigos donde la segunda y la tercera letra del código NBG es la O. Es decir, no hay ningún tipo de sensado, no hay ningún tipo de interpretación de respuesta que yo pueda dar a lo sensado y él sigue estimulando sin ningún problema. A grandes rasgos podemos verlo así, de derecha a izquierda es mucho mejor. Si estamos en un modo que sensa y según lo sensado estimula, estamos hablando de un modo sincrónico. Si estamos hablando de un modo que no sensa y según lo sensado no da una respuesta, pero sí estimula porque está programado por defecto para estimular, estamos hablando de un modo asincrónico. Entonces, aquí podemos verlo mucho mejor. Si tenemos las primeras dos letras, ya habíamos dicho que las primeras tres letras nos dan mucha información acerca de estos dispositivos. Si tenemos una letra en la que hay estimulación, en la primera posición en la que sí hay estimulación, ya sea auricular, ventricular o dual, y en la segunda tenemos un sensado activo, ya sea auricular, ventricular o dual, el dispositivo estimula solamente si hace falta, es decir, solamente si es necesario, y estamos hablando enteramente de un modo sincrónico. Lo contrario pasa en estos modos en los que sabemos que sí hay estimulación, ya sea auricular, ventricular o dual, pero no hay sensado.
no hay sensado porque recordemos que el corazón, el dispositivo no le importa ver a qué ritmo está el corazón, él siempre va a hacer lo mismo. Es decir, que va a estimular siempre a una frecuencia fija sin querer escuchar el corazón. Entonces, estos son los denominados modos asincrónicos. Si tenemos en la posición 1 una O, que es lo que habíamos dicho también previamente, pues es un modo en el que no está estimulando y por alguna razón está activada el sensado, pues está en un modo en el que solamente está monitorizando actividad. Es una forma bastante no tan frecuente de encontrar estos dispositivos porque por eso son de estimulación, pero no está en un modo de estimulación. Y si definitivamente tenemos una O en todas las letras, pues el dispositivo no está haciendo absolutamente nada, no está sensando, no está estimulando, entonces podríamos hablar de un dispositivo que está enteramente inactivo o apagado. Entonces, hagan ustedes conmigo este ejercicio. Digamos que esta semana atendimos 4 pacientes y cada uno vino con un modo diferente del marcapasos, o no necesariamente del marcapasos, sino del dispositivo en general. Tenemos 4 tipos de nomenclatura. Entonces, vamos haciendo por partes. Por ejemplo, la primera. La primera nos está diciendo que estimula, tiene una letra A, estimula en la aurícula. En la segunda posición hay un sensado también auricular porque tiene una letra A y la respuesta es inhibitoria, es decir, si él detecta un latido cardíaco se inhibe para que el paciente tenga su propio automatismo. Esto nos está hablando de que tenemos un modo enteramente sincrónico. Otro caso, tenemos una estimulación dual, es decir, tanto en aurícula como en ventrículo, entonces nos estamos hablando de un dispositivo que se trata de un dispositivo bicameral. No hay sensado, interesante, y tampoco hay respuesta, es decir, que si el corazón me da un tipo de respuesta, a mí no me importa, yo la leo, no lo senso, pero lo estimulo. Es decir, que estamos hablando de un modo que podemos llamarlo, como hemos dicho, un modo asincrónico. Por ejemplo, este triple D. La estimulación es dual, el sensado es dual y la respuesta es dual, es decir, se inhibe y se engatilla. Cuando tenemos una respuesta que es inhibe y engatilla o inhibe en general, significa que sí estoy leyendo el corazón, por lo tanto, esto es un modo que vamos a detectar como un modo también sincrónico. Y este código de 5 letras también es muy parecido al de esta parte, al de la parte de arriba. Tenemos claramente anatómicamente las mismas cámaras de estimulación y de sensado y las mismas respuestas, es decir, aurícula y ventrícula e inhibe y engatilla o inhibe y hace trigger, pero tenemos otras 2 letras allí que nos hacen como confundirnos, que habíamos dicho que también cobran importancia cuando estamos hablando del código de 5 letras. Es decir, que la R nos está diciendo que es un dispositivo que está activado para aumentar la frecuencia cuando el paciente está en una actividad física o en alguna condición que amerite aumentar la frecuencia, es decir, que es rate responsive y que además tiene un multisitio ventricular. ¿Y en qué condiciones o en qué dispositivos tenemos un multisitio ventricular que tengamos que estimular claramente el conjunto de los 2 ventrículos que tenemos cuando se trata, por ejemplo, de un CRT con estimulación biventricular, que ya habíamos dicho que es un dispositivo tricameral que tiene todas sus especificaciones? Entonces, esto es lo interesante de comenzar a pensar y ir dilucidando esta nomenclatura. La nomenclatura nos da mucha información y es por eso tan importante que nosotros necesitamos tenerla extremadamente clara. Quisimos hacerlo así, junto con el doctor Moreno, quisimos hacerlo así que hubiera quedado de forma clara, de forma práctica, para que se pueda interpretar mucho mejor. La nomenclatura del CRT, digamos que los dispositivos siguen teniendo el mismo tipo de nomenclatura, pero tienen unas partecitas que hay que coger con pinzas. Ya habíamos dicho que generalmente cuando nos hablan de un CRT nos van a dar 5 letras para poderlo interpretar y que la conformación puede ser tipo CRT pacemaker o CRT tipo desfibrilador. El tipo CRTP o pacemaker tiene una función marcapasos integrada más la resincronización y el tipo CRTD o desfibrilador tiene un CDI añadido, es decir, pues que se añade esta terapia de desfibrilador y que nos va a cambiar totalmente el panorama si se trata del manejo de imanes, como lo vamos a ver más tarde. Y en los cardiodesfibriladores implantables, digamos que de forma general, la posición sigue siendo la misma, pero la posición o la interpretación de la nomenclatura sigue siendo la misma, pero hay unas particularidades importantes y es que como yo les había dicho que hay varios mecanismos que tiene el CDI para poder actuar,
es importante saber en qué cámara lo hacen. Por ejemplo, la posición 1 nos va a hablar claramente de dónde se estimula, pero también específicamente en el CDI de dónde llega la terapia de choque o la desfibrilación. Si llega a ambas partes, si llega a la aurícula, al ventrículo o a ambas, y si llega o si está desactivada, por ejemplo, en una O, que ya hablamos de qué pasa cuando hay una O en la posición 1. En la posición 2 está el sensado, pero también va a estar la cámara en la que se estimula la terapia antitaquicardia, que básicamente su objetivo es interrumpir todos estos circuitos, capturar el circuito de reentrada sin tener que dar un choque o una desfibrilación, y allí es donde va a comenzar a organizar todas estas patologías de estas taquicardias ventriculares estables que consumen mucho menos energía. En la posición 3 va a ser una posición también que puede ser de sensado. Él va a detectar la morfología del electrocardiograma o de los cambios hemodinámicos y según esto puede hacer algún tipo de respuesta. Y en la posición 4 es la cámara en donde va a haber la estimulación antibradicardia, es decir, por alguna razón el paciente tuvo una FB que se desfibriló y salió a una sistolia o salió a una bradicardia severa, pues la posición 4 es una posición de respaldo y de protección que va a estimular, se activa la función marcapasos y que va a estimular pues para que no haya bradicardia. Entonces ya hemos dicho la terapia de choque, la terapia antitaquicardia y la terapia antibradicardia. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el CDI va a tener estas funciones y cada función es específica, como lo habíamos dicho previamente en las especificaciones del CDI. La anatomía del circuito, los tipos de electrodos. Digamos que de manera práctica en este contexto, en todo el contexto de los dispositivos implantables, todo lo que sea unipolar nos va a seleccionar una desventaja a nosotros, tanto si es un electrobisturí como también un circuito unipolar o un circuito de electrodo unipolar. La energía sale o la corriente sale desde un extremo, que es un extremo positivo, que es el ánodo, y llega a una parte final, a una parte distal donde llega este tipo de energía o la corriente y sale el estímulo, que es una región distal con energía negativa, en donde básicamente sale el estímulo, que es el cátodo. Vamos a tener dos tipos de circuitos o dos tipos de electrodos. Electrodo unipolar, que digamos que ya es menos frecuente, es un electrodo con un circuito largo, un campo eléctrico bastante amplio, como ustedes pueden ver allí, todo el radio de interferencia que podría llegar a tomar este tipo de electrodo. Tiene una mayor susceptibilidad, al haber más campo, tiene una mayor susceptibilidad a las interferencias electromagnéticas, que ya vamos a hablar de ellas, y básicamente el riesgo de interferencia con el bisturí monopolar pues es bastante amplia por precisamente toda esta cantidad de campo eléctrico que tiene. Al contrario sucede, o digamos que con los circuitos bipolares, que ya comienzan a ser los más comunes, los circuitos bipolares, son un circuito de electrodos que tienen una trayectoria bastante corta, todo el circuito es intracardíaco. Esto no significa que al ser intracardíaco no tenga carcasa o no tenga generador, claramente el generador es el cerebro del dispositivo. Tiene un campo eléctrico que es muy localizado, como ustedes pueden ver allí, y es menos susceptible a todo el tipo de interferencias que tenemos. Entonces, comparen ustedes entre este campo que tiene el circuito unipolar con el circuito o el tipo de electrodo bipolar. Una de las cosas que también podemos hacer es la interpretación del electrocardiograma cuando nos enfrentamos a estos tipos de electrodos. Por ejemplo, un electrodo unipolar nos va a proporcionar una espiga con una estimulación amplia de un mayor voltaje que nos va a hablar de un circuito largo. En cambio, los electrodos de circuito bipolar, pues va a ser una espiga mucho más pequeñita porque nos habla de un circuito corto, casi imperceptible y que tiene menos capacidad de interferencia. Finalmente, ¿cómo se fijan los electrodos? Para finalizar la parte de la anatomía del circuito, y es que hay fijaciones pasivas y hay fijaciones activas. Las fijaciones pasivas, o también llamadas fijaciones tipo tiny leads, son fijaciones que se hacen de forma pasiva a las trabéculas del miocardio, específicamente a las que hay en la aurícula derecha y en el ventrículo derecho, porque son más prominentes a diferencia de las cavidades izquierdas, y se fijan allí, están ancladas allí de forma pasiva.
Diferente pasa con las activas, o también llamadas screw leads, que son tipo así como un tornillo que se enroscan. Estas ya tienen claramente un contacto directo con lo que es el endocardio. Y finalmente, tipo hélice, que es una tipo hélice retráctil que penetra el tejido y que se ancla allí. Por eso es un anclado activo. Lo más común a lo que nos podemos llegar a enfrentar en la práctica es que tengamos un circuito bipolar con una fijación activa. Ya hemos hablado de que el circuito bipolar es un circuito mucho más corto y mucho más localizado, que nos favorece o nos da ventaja en ese sentido. De acuerdo a esto, finalizamos la primera parte, que tenemos que tener en cuenta para luego sí conocer cómo podemos manejar al paciente. Ya teniendo en cuenta toda la nomenclatura, todos los principios electrofisiológicos que tuvimos, ahora sí vamos a ver qué podemos hacer con el paciente cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene estos dispositivos. Entonces, de entrada, los pilares que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, siempre como una lista de chequeo para el paciente, es primero conocer la fisiología y el tipo de dispositivo. Es decir, conocer qué tipo de dispositivo es, como ya lo describimos, qué modo tiene, cuál es la correcta interpretación del código de NBG que nosotros le estamos dando, para luego hacerme una idea y poder saber a qué tipo de paciente me estoy enfrentando. El segundo pilar de seguridad es los cuidados para minimizar todo el tipo de interferencia que tengamos con el dispositivo. En este caso habíamos dicho que todo lo unipolar o lo monopolar nos juega una desventaja en este contexto, y en este caso el electrocauterio o el electrobisturi monopolar es uno de los principales riesgos. Hay que tener en cuenta en este sentido la distancia, el tipo de circuito y la necesidad de reprogramación que tengamos que tener con los pacientes. Y la tercera es el respaldo y todas las herramientas de seguridad que podamos lograr con el control del paciente. Eso significa que vamos a usar magnetos o marcapasos, ya sea transvenosos o transcutáneos, de soporte en caso de que necesitemos. Entonces, estos pilares de seguridad nos hablan de todas las cosas o la lista de chequeo que tengo que tener para el paciente. Esta aplicación, que está gratuita para dispositivos Android y dispositivos Apple, yo ya la bajé en mi teléfono, se llama Pacemaker ID, Pacemaker Identification. Básicamente nos permite tomarle una foto a la radiografía de tórax que tengamos del paciente y nos va a dar la sensibilidad que tiene sobre el tipo de casa médica que produce el dispositivo. Las casas médicas, básicamente las que nos vamos a enfrentar para estos dispositivos, desconozco si hayan más, pero las más comunes que nosotros tenemos, o va a ser Boston, o Biotronic, o Medtronic, o St. Jude. Entonces, él nos va a decir, nosotros tomamos la foto, de hecho es un pantallazo que yo tomé con mi teléfono, y nos va a decir, es un dispositivo de la casa médica de Medtronic. Entonces, ¿a qué casa médica tenemos que llamar para comprobar todo el perfil de seguridad si no es un paciente emergente, o a quién tenemos que llamar para que se pueda reprogramar el marcapaso? Entonces, es una ventaja que tenemos en nuestros teléfonos, que la podemos tener allí. Siempre al hacer la evaluación preoperatoria de los pacientes también vamos a hacer una lista bastante organizada, y es que el paso 1 vamos a identificar la historia clínica, la indicación del paciente, qué es lo que tenemos, le podemos tomar una placa de tórax para saber a qué tipo de dispositivo nos estamos enfrentando, pero generalmente si es de una forma organizada, el paciente tiene su tarjeta o tiene su tarjeta donde están todas las características del dispositivo cuando fue revisado. Y es importante lo que siempre hemos dicho, el tipo de dispositivo, la marca, el modelo, la indicación, todos los principios electrofisiológicos que ya vimos previamente. La segunda es la revisión del control, es decir, exigir que esté el dispositivo bastante cuidado y revisado. Generalmente, o en las casas comerciales, según sea la casa, pues recomiendan lo que es la revisión en los últimos 12 meses, y esto es obligatorio para todos los dispositivos. Y ya entramos en donde nosotros tenemos un poquito de acción, que es el contexto quirúrgico. Y el contexto quirúrgico simplemente van a ser dos partes: o estamos en una situación urgente que se puede convertir en una situación emergente, o estamos en una situación electiva. Entonces vamos a comenzar con la situación urgente, que es la más, digamos que es la que nos preocupa más. Cuando estamos en una situación de urgencia, inmediatamente tenemos que pensar al abordar un tipo de paciente que tenga estos dispositivos, y si no tenemos acceso a saber qué tipo de dispositivo es, si no tiene
el cuadernito donde lo trae, pues tenemos que inmediatamente pensar si el paciente es dependiente o no. Es decir, tenemos que proceder a una evaluación de la dependencia. ¿Y cómo vamos a hacer esa evaluación de la dependencia? Y supongamos que nos encontramos en una situación urgente y tenemos que responder a la respuesta de si el paciente depende de este dispositivo. Específicamente estamos hablando en la gran mayoría de los casos de los marcapasos, y si es dependiente o si no es dependiente. Aquí tenemos estas dos respuestas, dos variables dicotómicas en las que simplemente no tenemos salida, o es sí o es no. ¿Qué pasa o qué nos hace pensar que el paciente sí sea dependiente? El control, la Sociedad del Ritmo del Corazón y la ASA en el 2011 lo definen como una incapacidad que tiene el paciente para poder mantener un ritmo cardíaco intrínseco adecuado que permita una adecuada perfusión efectiva en ausencia de la estimulación artificial que le puede dar el dispositivo. Digamos que hasta el momento no se ponen de acuerdo, no hay unos criterios establecidos, pero nos hace pensar, o en algunas partes sí está escrito, algunos tópicos bastante puntuales, en que si el paciente tiene una ausencia de ritmo intrínseco para mantener una frecuencia cardíaca por encima de 40 o más de 50, si es la escuela europea, si tiene una inestabilidad hemodinámica con un ritmo propio intrínseco, que significa que no me permite compensar todo lo que yo necesito para generar el gasto, si tenemos un registro de estimulación que tiene que ser superior al 40%, significa que este paciente pues requiere un alto registro de estimulación del dispositivo, o si tenemos un electrocardiograma que tiene una espiga siempre antes de cada QRS, es decir, que el paciente no tiene latidos propios y toma el comando del dispositivo. Entonces, todas estas cositas nos tienen que hacer pensar de que el paciente sí puede ser dependiente. Si definitivamente nosotros no tenemos muy claro todas las cosas de este paciente, si tiene ausencia de ritmos y todo, si no tenemos los criterios como bastante claros, pues hay que manejar al paciente, que hay que asumir que el paciente es dependiente y manejarlo como tal. Y la otra cosa, en el mejor de los casos, es que si entramos a la evaluación del paciente o de la dependencia del paciente, pues que no sea dependiente. Entonces, nos da un poquito más de tranquilidad. ¿Qué pasa en los dos escenarios? ¿Qué pasa si tenemos un paciente que no es dependiente? Digamos que el paciente ingresa a cirugía, el electrobisturí genera una inhibición del marcapasos, si estamos precisamente en estos modos que tienen que censar lo que es la respuesta y se inhiben. El paciente, digamos que hay una interferencia, el paciente puede contribuir con su ritmo propio, y digamos que puede haber una pausa leve sin ningún tipo de colapso hemodinámico y con un muy bajo riesgo, una muy baja probabilidad de tener una sistolia sostenida, porque si se desactivó el dispositivo con la interferencia, el paciente tiene latido intrínseco, entonces podemos volver a arrancar sin ningún tipo de problema. El problema es cuando el paciente es dependiente. Cuando el paciente es dependiente y hay una interferencia y el dispositivo se inhibe, el paciente no tiene ritmo porque tiene una bradicardia muy severa, el paciente no tiene ritmo para compensar, y esto se puede convertir en una sistolia con una caída abrupta o con un colapso hemodinámico bastante importante que nos puede llegar a empeorar toda la situación de la perfusión y finalmente convertirse en una asistolia o en un colapso potencialmente fatal del paciente. Entonces, el paciente dependiente es un paciente que siempre hay que tener en cuenta en la evaluación, y que nuestra acción clínica que tenemos que tener en cuenta, aquí ya vienen a jugar lo que son nuestros magnetos, es o reprogramar el dispositivo o activar un modo que es un modo asincrónico puro, en donde no importe qué tipo de respuesta, qué tipo, si se inhibe o no, si se inhibe en este caso, y que pueda darle una estimulación fija o una estimulación por gasto fijo, de un modo que ya hemos visto que son los modos asincrónicos puros, que generalmente están nombrados o mencionados con las letras OO en la segunda y en la tercera posición.
Entonces aquí juega importancia pues lo que son estos elementos, que son los magnetos y los imanes, que inicialmente cuando comienzan a hacerse estos tipos de dispositivos se incorporan para demostrar cuánta batería tenían, pero que actualmente los utilizamos solamente para proteger al paciente dependiente de interferencias electromagnéticas, y su justificación se hace o nos hace pensar en el paciente en el que la reprogramación del marcapasos no se consideró, no fue, a alguien se le pasó, no fue necesaria o definitivamente no fue posible realizar porque estamos en una situación urgente en donde el paciente tiene que ser intervenido inmediatamente o puede llegar a tener un desenlace fatal. En tales casos, pues ya vamos a ver que tienen que ser ubicados directamente sobre el generador del impulso para poder efectuar estos campos. Pero pues digamos que el imán no puede ser cualquier imán. El imán tiene que tener unas características especiales y es que tenga una intensidad de campo de más de 10 Gauss. Es decir, que nos está hablando de una intensidad un poco alta. El tipo de imán tiene que ser, o generalmente los que se recomiendan, son estos imanes permanentes de neodimio, que están compuestos de neodimio, de boro y de hierro. El neodimio, que es este elemento raro que pertenece a la parte baja de la tabla periódica de los elementos, que se puede encontrar allí como estos elementos que son encontrados en tierras raras, no es un elemento muy fácil de encontrar y por ende está abajo en la parte de abajo de la tabla periódica de los elementos que inventa el ruso Dmitry Ivanovich Mendeleev y que finalmente lo pone allá por todas las características de protones, por todas las características de masa atómica que tienen y que los hacen ser elementos que le proporcionan al imán una potencia bastante alta y que son muy pequeños con una alta intensidad. La estabilidad pues tiene que estar fijo en el sitio y directamente sobre el dispositivo, y el resultado de poner un imán sobre el dispositivo es que fuerza toda la conversión a un modo asincrónico puro. Esto nos hace pensar entonces, como hemos dicho previamente, que si hay algún tipo de interferencia en el que el paciente no pueda compensarla porque no tiene ritmo intrínseco, al marcapasos o al dispositivo realmente no le interesa como esto y está haciendo una estimulación fija que nos protege al paciente. Pero no todo modo sincrónico es igual. Digamos que dependiendo de la marca, el tipo de salida, el tipo de estimulación que nos va a dar el dispositivo es diferente. Miren ustedes acá que lo que yo decía en la tercera diapositiva, cada casa tiene una característica especial en la configuración de cómo salen los cables y cada casa tiene una estimulación específica al modo asincrónico cuando se convierte. Eso quiere decir que Medtronic, por ejemplo, si estamos ante un dispositivo Medtronic, hasta 85 latidos sale en un modo asincrónico. En Boston, en estos St. Jude que son de la casa Abbott, salen alrededor de 100 y Biotronic lo hace a 90. Esto es principalmente importante porque ¿cómo vamos a hacer, por ejemplo, un paciente? ¿Cómo vamos a sacar un paciente o vamos a convertirlo en modo asincrónico puro con 100 latidos por minuto? Esto implica mayor gasto energético y todas las implicaciones de taquicardia que tengamos que ver con los pacientes, especialmente si es un paciente mayor. La pregunta es si nos va a aguantar una cirugía con 100 latidos porque el modo sincrónico no permite cambios. El modo sincrónico va a salir a esa frecuencia, entonces si este paciente, sus reservas sí me van a permitir aguantar los 100 latidos por minuto. Digamos que si estamos en un contexto urgente no tenemos opción, toca sí o sí. Pero estos modos nos van a hacer pensar cómo se puede llegar a configurar un paciente dependiendo del tipo de cirugía que yo lo necesite. Sobre un marcapasos, ya lo habíamos dicho, que hace el magneto sobre el marcapasos, cambia el modo a un modo asincrónico de frecuencia fija, ya hemos visto los modos, ignora las interferencias y él sigue con su modo fijo. Hay una cosa muy importante y es qué pasa si se hace sobre un CRT que tiene función marcapasos, un CRT que tiene función de desfibrilador o si es un CDI. Y esto es muy importante. Digamos que el paciente, como ustedes pueden ver acá, viene con su electrocardiograma y se presenta una interferencia que realmente es muy similar, si uno la ve así desde el punto de vista eléctrico, es muy similar a cualquier tipo de arritmia maligna tipo FB que nosotros podamos ver o una TB, por ejemplo. Cuando nosotros le ponemos un imán a un dispositivo que es CDI o tipo CRTD,
lo que va a hacer es apagar la detección de estas arritmias y suspende lo que son las terapias de choque automáticas. Pero la función marcapasos, que está respaldada por la función que tiene el CDI o el CRT, va a estar conservada. Esto quiere decir que si por alguna razón el dispositivo sensó que hay un tipo de arritmia, como la podemos ver acá, no me va a ejercer un choque porque él puede interpretar esto como una FB y puede llegar a mandar una desfibrilación. Entonces lo que hace es que apaga esas terapias, pero el marcapasos no lo pasa a modo asincrónico como si pasa con un marcapasos per se. Esto significa que es muy importante tener un respaldo por si de pronto en el peor escenario posible apagamos las terapias de desfibrilación y además, o por el peor de los casos, el paciente es dependiente del marcapasos, que tengamos que tener un respaldo, ya sea transvenoso o transcutáneo del paciente, porque sabemos que si es un desfibrilador no va a apagar la terapia marcapasos, sino que solamente va a apagar la terapia del choque automático y el marcapasos no lo va a forzar a la conversión al modo sincrónico puro. Listo. Vámonos al segundo contexto en el que estamos manejando un paciente que va para una cirugía electiva. Es importante que aquí tengamos que definir la necesidad de programación. Hacemos la evaluación de la dependencia, pero digamos que en la cirugía electiva tenemos tiempo, tenemos un poco más de tranquilidad en la que podemos llegar a favorecer al paciente para reprogramarlo tranquilamente. ¿Qué amerita una reprogramación mandatoria si el paciente es un portador de un CDI, si el procedimiento es con uso de fuentes de interferencia electromagnética, si la cirugía está a menos de 15 centímetros del dispositivo o a grandes rasgos por encima del ombligo, o si el paciente es dependiente de toda esta estimulación. Entonces requerimos llamar o a la casa médica o al servicio de electrofisiología para que vengan a reprogramar el paciente en los modos que yo lo necesito para que no haga interferencia. Ya habíamos visto que son modos asincrónicos o modos de desactivación de terapias de choque. Entonces, las principales fuentes de interferencia electromagnética, pues hay que optimizar la electrocauterización. Digamos que esta es una también de las medidas de seguridad. Si, por ejemplo, estamos en el caso de un paciente en el que no se le pudo llamar a la casa médica, reprogramar y tuvimos que utilizar un imán, pues generalmente lo posible es que utilicemos o que le digamos al cirujano que podamos hacer un énfasis en un electrocauterio de modo bipolar. El modo bipolar tiene un circuito localizado en donde entra y sale por el mismo circuito, a diferencia del monopolar que el paciente hace parte de todo el circuito y que sale por la placa que se le pega al paciente. Si definitivamente es imposible que el cirujano pueda utilizar un dispositivo bipolar y necesita monopolar, pues lo ideal es que se puedan hacer descargas cortas para que no haya tanta interferencia. La cirugía ablativa o de radiofrecuencia es bastante segura y pues la idea es mantener siempre el catéter lo más posible de todo el generador y todos los cables. Es muy importante también hablar de las contraindicaciones que se tienen para resonancia magnética. Digamos que si bien cuando uno estudia este tema dice que está totalmente contraindicada para los pacientes que tienen uno de estos tipos de dispositivo, hoy en día tenemos muchos dispositivos que son compatibles con resonancia magnética, pero tenemos que tener la evidencia y el soporte de que es un dispositivo que sí se puede meter al resonador. De lo contrario, hay que asumir que es un dispositivo que no se puede ingresar al resonador para pues, que no haya ningún tipo de problema. La litotripsia y la neuroestimulación, hace 8 días habíamos visto con el doctor Montenegro todo lo que es importante, digamos que la neuroestimulación, utilizar corrientes mínimas o bajas de frecuencias bajas como de 0.5 hercios para que no vaya a haber ningún tipo de interferencia si es necesario volver a reprogramar los neuroestimuladores que tenemos para los pacientes. En la litotripsia hay un concepto bastante importante y es que la litotripsia, a diferencia del electrobisturí, comprende una terapia que es con ondas de choque de alta presión que se detectan y que pueden hacer un movimiento mecánico de todos los tejidos. Y esto nos puede generar un movimiento
que puede llegar hasta el corazón y nos puede llegar a producir extrasístoles ventriculares. Entonces, si tenemos un paciente con un dispositivo que lo que indica es mantener la sincronía auriculoventricular, por ejemplo, en estos dispositivos que tienen una herramienta integrada, una función integrada tipo trigger, por ejemplo, que habíamos dicho en la posición 3, es importante desactivar la estimulación auricular porque se puede llegar a sincronizar con esa extrasístole y puede leer e interpretar un QRS diferente al que necesita el paciente y puedo promover así la aparición de circuitos de reentrada y de taquiarritmias que pueden llegar a convertirse en potencialmente malignas. Y finalmente el mensaje, el electrocauterio, que sea mejor cortar que coagular, solo pues si hay este tipo de modalidad disponible en el modo monopolar. Si tenemos un paciente con un dispositivo transvenoso, hay que preguntarse, ¿está por encima del ombligo? ¿Sí o no? Si está por encima del ombligo, nos preguntamos, ¿es tipo marcapasos o es tipo desfibrilador? En el marcapasos nos preguntaremos, como ya vimos, si el paciente es dependiente. Si sí es dependiente, tenemos que usar un imán. Es una situación urgente o tenemos que convertirlo a un modo asincrónico puro. Y si no es dependiente, pero realmente en teoría el paciente no necesitaría una programación ni ningún tipo de implantación adicional. Si es un dispositivo, si un desfibrilador, preguntarse nuevamente, ¿el paciente es dependiente? Si sí es dependiente, tenemos que reprogramarlo a un modo asincrónico y desactivar la terapia que tiene el desfibrilador implantable y reprogramarlo a un modo asincrónico, pues si tenemos la capacidad de poder reprogramar la función marcapasos y si no estamos hablando de un imán, y si no es dependiente, aquí en este caso, pues podemos utilizar un imán para desactivar lo que es la terapia de choque, para que no vaya a haber una interferencia que pueda ser interpretada como una arritmia maligna, para desactivar las taquiterapias, pero el paciente sigue con su modalidad convencional del marcapasos. Y si el paciente tiene un dispositivo que está por encima del ombligo si está por debajo del ombligo, es decir, que no está en la superficie del tórax o del abdomen, no es necesario en teoría reprogramarlo, pero siempre tenemos que tener el perfil de seguridad y tenemos que tener los imanes disponibles. En este caso, de dispositivos que no son transvenosos, por ejemplo, los marcapasos sin cables o los subcutáneos o los desfibriladores subcutáneos, lo mismo. ¿Está por encima del ombligo o no? Y el paciente es dependiente de marcapasos o no. Si sí es dependiente, pues reprogramar a un modo sincrónico y si no lo es, pues no requiere ningún tipo de intervención. Si está por encima si está por debajo del ombligo, no requiere ningún tipo de intervención. Y si tenemos un dispositivo que es un desfibrilador implantable que está por encima de la ingle, y sí, pues hay que programar apagar las terapias antichoque y si no, pues no requiere ningún tipo de intervención. Pero miren lo que nos recomiendan siempre las guías es que tengamos el imán siempre disponible. Este es un algoritmo que conocemos del artículo colombiano, es un poco más chévere porque podemos decir, ¿es marcapasos? Sí. ¿Es dependiente? Sí o no. Si no es dependiente, no requiere reprogramación. Si sí es dependiente, tenemos preguntarnos si la cirugía es infraumbilical. Si sí es infraumbilical, no requiere reprogramación, está de forma distal. Y si no, pues hay que hacer la valoración por electrofisiología para ver si tenemos que reprogramarlo o si tenemos el uso del imán. Y lo mismo sucede con el CDI, esto es básicamente lo mismo, evaluar si tiene la función marcapasos y dependiendo de allí preguntarse si es una cirugía urgente que necesite poner el imán o que si nos da tiempo de llamar al servicio de electrofisiología para la reprogramación. Importante generar en un entorno intraoperatorio seguro para estos pacientes, siempre un monitoreo estricto con electrocardiograma, con pulso periférico, dependiendo del tipo de cirugía. Tenemos que tener un respaldo de rescate inmediato con las paletas del desfibrilador externo configuradas previamente en sentido anteroposterior y manejo del electrocauterio, el bisturí pues bipolar siempre que sea posible o el monopolar con descargas bajas y siempre tener en cuenta que el dispositivo puede llegar a ser sometido a un estrés en el cual puede descargar la batería. Por lo tanto, siempre que terminemos la cirugía deberíamos hacerle una evaluación por parte de la casa médica para que veamos cómo terminó esa batería. Para ir cerrando, nos preguntamos a qué procedimiento va nuestro paciente, si es una cirugía que está por encima del ombligo y es dependiente, hay que reprogramar.
Y si tiene un CDI, pues hay que desactivarlo. Si es por debajo del ombligo, en teoría no requiere reprogramar, pero miren este asterisco que tiene cada parte, y es tener siempre el imán disponible en sala para tener que desactivarle algo si es necesario o pasarlo modo sincrónico puro. En la cirugía cardíaca, dependiendo del tipo de cirugía cardíaca, vamos a ver si es necesario reprogramarlo y el desfibrilador siempre hay que desactivarlo. En la cirugía o en los procedimientos endoscópicos u oculares, hay que reprogramarlo sí o sí, tanto si se trata de un marcapasos o un desfibrilador, solo si se usa diatermia o estas terapias adicionales con argón plasma, que es una terapia especial para electrocoagulación o electrocauterio, pues sabemos que hay algunos procedimientos endoscópicos que requieren esto, entonces en ese sentido sí tendríamos que desactivar o reprogramar el dispositivo. En los procedimientos dentales, básicamente la gran mayoría no tenemos ningún tipo de problema, solamente si hay algún tipo de interferencia o si van a usar algún tipo de electrobisturí. Y en la litotrixia, como ya habíamos visto, evitar que el generador presente estas ondas de alta presión y desactivar generalmente el desfibrilador para que no se sincronice con la onda R como habíamos visto. Para hacer un protocolo posoperatorio de cierre, lo que les decía, monitorizar siempre al paciente después del tipo de intervención que hicimos en la unidad de cuidados posanestésicos o en la unidad de cuidados intensivos hasta que el dispositivo regrese formalmente a la configuración basal, restaurar siempre los parámetros del dispositivo a su configuración basal y la verificación por el estrés, que esto pues lo puede hacer la casa médica para ver qué tanto sufrió el dispositivo en la intervención que pudimos hacer. Para cerrar las conclusiones de esta revisión, entonces los dispositivos eléctricos implantables podrían clasificarse de tres formas: marcapasos, resincronizadores y CDI, y cada uno tiene una fisiología particular que es importante conocer. Hay que conocer muy bien todos los aspectos perioperatorios que son pilares fundamentales para nosotros como anestesiólogos o en nuestra formación como anestesiólogos, pues muchos pacientes, tenemos un alto volumen de pacientes que tienen dichos dispositivos y que van en aumento. Las interferencias electromagnéticas son una fuente muy importante de influencia en estos dispositivos, por lo tanto, conocer todo el fundamento, las contraindicaciones y especialmente los algoritmos de manejo es vital para que podamos manejar esto con los pacientes. Y el uso de magnetos debería considerarse siempre en el manejo urgente de los pacientes, teniendo en cuenta las particularidades, las características del magneto y cada tipo de dispositivo. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para la revisión. Bueno, no quería dejar pasar que esta es mi última revisión como residente que hago en el programa. Quiero agradecerle pues a todos los que nos han estado acompañando en estos 3 años de mucho aprendizaje, de muchas cosas bonitas, a todo el grupo, a la dirección, a todo el grupo de compañeros y especialmente a 2 personas con las que hemos vivido muchos momentos muy, muy lindos, de mucho aprendizaje, a 2 personas quienes admiro muchísimo y que cuando sea grande quiero ser como ellos, que son mis co-R, Karen y Francisco. Y a propósito, pues que la doctora Karen, felicitarla hoy en su día de cumpleaños. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias a todo el público que nos ha visto y bueno, gracias a todos. Me va a hacer llorar. Gracias, Alejandro. Excelente, excelente tu presentación, al tope de tu nivel de R3 que ya se está prácticamente despidiendo, así que ha sido una revisión magnífica desde mi área de experticia, ha sido muy clara, muy concreta, muy llevada, muy pedagógica. Muchísimas cosas nos quedan claras para quienes no estamos tan familiarizados en este campo. Y por supuesto, surgen muchísimas preguntas y muchísimas situaciones clínicas en las que uno se podría imaginar. Eh, Quiero primero darle la palabra, por supuesto, al doctor Moreno, quien es el tutor, su opinión sobre la presentación y, por supuesto, todos sus conceptos complementarios con respecto a lo que nos atañe a quienes no trabajamos en anestesia cardiovascular, pero que sí o sí cada vez más vamos a tener que enfrentarnos con estos pacientes. Doctor Moreno, lo escuchamos. Buenas noches. Hola doctora, buenas noches, ¿cómo están? Bien. Nada,
felicitar a Alejandro, muy buena presentación. Desde que estuvimos hablando para que Alejandro preparara el tema, dejamos como claro los objetivos de la charla que fueron llevados a cabo con gran éxito. Siempre es importante que muy bien lo presentó Alejandro, es que ya es primero saber identificar cuál es el dispositivo. Ya cada vez vemos paciente más añoso, paciente más mórbido, paciente con aumento de la cantidad de pacientes que llegan con cualquiera de esos tipos de dispositivos y que como ya muy bien lo presentó Alejandro, no todos los dispositivos son los mismos, no todos los dispositivos tienen la misma indicación y por ende no todos los dispositivos se van a manipular de la misma forma o con con el mismo objetivo. Entonces, por esa parte, el objetivo se cumplió con gran éxito. Tener en cuenta las nuevas tecnologías que se están aplicando en el uso de dispositivos cardíacos implantables, que eso fue otra de los objetivos que se planteó, exponer el protocolo de rama izquierda, aún no muy conocido por la gran mayoría de, pues por ejemplo, uno de los anestesiólogos que teníamos manejando ese tipo de pacientes, que eso ya hace como el factor de engaño, por así decirlo, a un paciente que uno está acostumbrado a ver con 3 cables, que uno, yo le decía a Alejandro, entre más cables, paciente más enfermo. Ahora vienen 2 cables. Eso no quiere decir que el paciente no sea tan enfermo, pero sino que está siendo manejado de una forma distinta, pero con el mismo objetivo o con el mismo plan de manejo por la parte electrofisiológica. El uso de los apoyos de las ayudas diagnósticas o de la historia clínica. Ojalá el ambiente perfecto fuera el paciente que llega con la historia clínica, el electrofisiólogo, la nota de cómo se le puso el dispositivo, la última telemetría o por lo menos el carnet. Pero ya hemos visto varias veces que llega el paciente diciendo, yo tengo un marcapaso, pero no tiene ni idea de qué tipo de dispositivo es, o ni siquiera de un último control de por qué se lo pusieron, de cómo está funcionando, si tiene batería. Que el uso de ayudas diagnósticas, una simple radiografía, como lo presentó Alejandro, es gran ayuda, por lo menos para darse una idea de qué es, de cómo es el paciente y qué tipo de dispositivo es. Si usted ve una radiografía y tiene un solo cable, no es lo mismo ver una radiografía que tiene 3 cables con un corazón totalmente dilatado. Entonces, eso ya uno asume como la severidad de la enfermedad del paciente, la morbilidad del paciente y obviamente el tipo de dispositivo que dependiendo de su morbilidad o a su diagnóstico va a tener. Importante que se manejó y también se logró con éxito es entender el uso del imán, que a veces yo siempre les he explicado a los residentes y cuando se toca el tema yo digo que el imán es un instrumento que se abusa de él sin tener bien las implicaciones de cuál es su funcionamiento o cuál es el estado que se va a generar con el uso de un imán. Primero, pues obviamente no todo paciente es de requerimiento de una reprogramación del dispositivo, siempre hacerlo con el aval o con el concepto del electrofisiólogo que está como analizando bien el uso del dispositivo. Pero también tener en cuenta que cuando uno pone en un imán, uno está poniendo un estado no basal o no fisiológico del paciente, por lo mismo que explicó Alejandro, el aumento de la frecuencia, la inhibición de terapia de desfibrilación sin tener en cuenta la terapia sincrónica del dispositivo, y eso puede que tenga una repercusión según el tipo de procedimiento que tenga el paciente. Muy bien lo que explicó Alejandro. No es lo mismo yo tener un paciente con un marcapaso que yo le pongo un imán que queda en modo asincrónico, pero a una frecuencia de 100 para un procedimiento de 10 minutos, digamos una urgencia, drenar un absceso, por ejemplo, a una cirugía programada de 3 horas que usted se le olvidó reprogramar el dispositivo y le pone un imán a última hora como porque uno piensa que con eso ya queda solucionado, pero es un paciente que quedó 3 horas a 100 latidos por minuto y si es más enfermo, pues mayor repercusión hemodinámica va a tener. Salvo que la urgencia lo amerite, pues ahí sí, yo les digo a los residentes, si la urgencia lo amerita, usted, pues hay que cumplir la urgencia, pero también obviamente saber que usted tiene que ir compensando todos los efectos hemodinámicos que le va a generar. Y obviamente, por un lado, ir indagar bien cuál es el tipo de dispositivo, la importancia de saber la casa médica que tiene, porque no es lo mismo estar a las 2 de la mañana, 3 de la mañana llamando a la casa médica Medtronic para que digan, no, el dispositivo no es de Medtronic, es de Boston. Entonces, son cosas, implicaciones que hay que tener muy en cuenta. Del resto, revisión creo que se cumplieron todos los objetivos. Felicitaciones a Alejandro por la revisión. No sé, preguntas mayores que tengan,
casos específicos como para utilizar la revisión, como para aclarar bien qué dudas o qué aplicación se puede tener el uso de dispositivos. Los doctores residentes que nos acompañan tienen preguntas o aportes, situaciones en las que hayan tenido que manejar este tipo de pacientes. Buenas noches, Doctor Barona, buenas noches ¿cómo les va? y gracias. Alejandro, felicitaciones por su presentación, supremamente buena, mejor imposible. Respecto al imán, exactamente lo mismo que piensa Juan David, estoy de acuerdo con él. El imán es para tenerlo a la mano, no para tenerlo encima del dispositivo. Entonces, tenerlo siempre en la sala, pero dejar ese pensamiento y esa premura de que viene un paciente con marcapaso, pongámosle el imán. No, el imán es para tenerlo a la mano, no para tenerlo encima del dispositivo. Si usted por alguna razón tuvo que poner el imán y es un cardiodesfibrilador, recuerde que cuando le quite el imán, regresa nuevamente la función de cardiodesfibrilador. Y si el paciente tiene un marcapaso unicameral, bicameral, y llega a presentar alguna fibrilación, usted tiene que desfibrilarlo con palas externas, recuerde poner las palas lo más lejos del dispositivo. Entonces, en la parte anterior, generalmente están en el lado izquierdo, entonces las palas desde el lado derecho hasta el ápex, pero que esté en lo posible lo más alejado del dispositivo. Solo eso, muchas gracias, perfecta la presentación. Doctor Barona, muchas gracias. Yo creo que hay muchísimos aspectos y situaciones prácticas que nos gustaría conocer ya uno en el contexto del aspecto clínico, por ejemplo, esta consideración del imán. Por ejemplo, ¿cuál es la recomendación? Ya vimos que no sirve cualquier imán, que hay un tipo especial de imán que es el que va a funcionar. Cuando en nuestros centros de trabajo, a veces la oficina de compras nos dice, bueno, dígame cuál es el imán o dónde lo compro. ¿Qué recomendación podemos darle a los colegas que están viendo este tipo de revisiones que no saben dónde o gente que tenga que trabajar mucho con esto y preferiría tener un dispositivo de estos dentro de su bolsa de ayudas? ¿Dónde se consigue? ¿Cómo se compra? ¿Cuál es la referencia para pedirlo? ¿Puedo responder? Alejo, Sí, realmente todas esas características, como vimos, de los imanes es bastante importante. Los imanes de neodimio son, sin decirlo de tal forma, son un poco costosos. Digamos que yo los estuve averiguando y realmente los venden, por ejemplo, es muy común encontrarlos en home center, en lugares así, pero que tienen que ser de neodimio. Generalmente cuando hablamos de neodimio estamos hablando de que son imanes de alta intensidad y que generalmente sobrepasan los 10 Gauss. Pero, por ejemplo, para esta revisión me di al ejercicio y los venden en Home Center. Cuestan 120.000 pesos. Bueno, muy interesante saberlo. ¿El doctor Barona o el doctor Moreno nos iban a decir algo? con respecto a los imanes, yo siempre tengo presente una recomendación que a mí me dieron cuando yo recién me gradué. Cuando usen dispositivos, lleguen al sitio donde se encuentren. Si toca un paciente con algún tipo de dispositivo, como dice el doctor Barona, tenga el imán a la mano, pero compruebe si funciona o no funciona con el dispositivo. Generalmente uno puede hacer, por así decirlo, a grosso modo, como siendo un poquito agresivo, una prueba sobre el dispositivo antes de la cirugía. Uno, como dice Alejandro, estar monitorizando al paciente, ponga el imán encima del dispositivo y mire primero qué cambios hace con respecto a la frecuencia. Hay unos dispositivos que usted les pone el imán, al momento en que se inactiva, se pone asincrónico el dispositivo va a hacer un pito.
hace un pitido de alarma, por así decirlo, que uno sabe que el imán está teniendo su efecto. El efecto no es inmediato, eso se demora unos segundos en hacer pues el proceso de inhibición por el imán antes de uno ver reflejado eso en la frecuencia cardíaca del paciente. Y como decía, él ve, por ejemplo, un paciente con un bloqueo AV completo que viene con un marcapaso, que su electrofisiólogo le dijo que tiene buena función y que a 60 el hombre funciona sin problema, que usted le pone el imán, espera 5 o 10 segundos y usted ya vio que en el EKG cambió a 85 de frecuencia cardíaca. Entonces ya le da idea que primero el imán sí le está sirviendo para inhibir el dispositivo y hasta le está tirando la ayuda que es muy posiblemente es uno de Medtronic. Entonces, esas son cositas que uno ya se va dando idea en cuanto respecto al uso del imán. Obviamente, si usted le pasa un imán, como ya dijo Alejandro, no con las características, un imán pequeño, pues no va a servir. Tengan en cuenta que también depende cómo se lo pusieron el dispositivo. La gran mayoría los ponen por debajo de la piel, en el tejido celular subcutáneo, es como la primera técnica quirúrgica que utilizan para poner el dispositivo, pero a veces el paciente que ya ha tenido recambio de generador o pacientes que son, digamos, que han tenido que muy flacos, se lo están poniendo por debajo del músculo. Ya. Y si es un paciente gordito, abundante pániculo adiposo, que se le pusieron hasta bien profundo el dispositivo, obviamente se necesita un imán que tenga su buen tamaño, buena potencia para que haga el bloqueo de inhibición. Una recomendación, hagan un efecto, hagan una prueba, ustedes ven que hay cambio de la frecuencia, a veces hay o no hay pitido de alarma, sabe que sirve, quítele el imán mientras que usted lo termina de anestesiar, lo termina de cuadrar, el cirujano lo lava, lo acomoda, hasta que usted pone el imán. Desde el momento que usted sabe que ya van a comenzar, por así decirlo, la incisión, que usted tiene riesgo, si no el dispositivo obviamente no está reprogramado, que usted tiene riesgo de hacer un tipo de interferencia que genere un efecto deleterio sobre el paciente. Es decir, doctor, no necesariamente cuando hemos utilizado el imán en un dispositivo, se necesita el apoyo de la casa médica o del fabricante o de los controladores para volverlo a dejar en su seteo original. Automáticamente el dispositivo, cuando yo retiro el imán, puede retomar su configuración cotidiana. Si uno usa el imán, o sea, digamos, en el que está, como lo dijo Alejandro, es el ámbito de la urgencia, que usted no Sí. tuvo tiempo para llamar a la casa de médica, pues sí, lo que uno sí se recomienda es que igual el dispositivo sea revisado por la casa médica, pues para ver que no hubo tipo de un efecto deleterio sobre el generador. Otra cosa, digamos, que aplica para cierto tipo de dispositivos, tengo entendido, me corrige el doctor Barona de pronto, hay dispositivos, por ejemplo, CDIs, que tienen, usted le puede hacer una terapia una reprogramación para desactivación de terapias. Hay dispositivos, no estoy no me acuerdo muy bien, por ejemplo, si es con Casa Médica o, por ejemplo, que uno desactiva la terapia, pero obviamente dispositivos nuevos, de últimas generaciones, por así decirlo, que se desactiva la terapia, pero la misma casa médica lo deja reprogramado para que en 12 horas, más tardar, vuelva y se active la terapia de desfibrilación. Ok. Que a veces no tiene que ir la casa médica a ir a activar las terapias al otro día o el mismo día después de la cirugía, como pasa normalmente. Depende del tipo de dispositivo o la generación del dispositivo. Si estamos hablando de dispositivos, no sé, que llevan 10 años, que pues, fueron puestos por prevención secundaria, prevención primaria, que nunca ha hecho ningún tipo de descarga, o sea, que prácticamente tiene la batería todavía completa, pues uno sabe que ese dispositivo no va a tener muy posiblemente esa opción. Pero entonces uno debe poner el imán y si uno tiene la duda, pues el paciente está hospitalizado, queda en observación, trate de comunicarse con la casa médica para que le haga la revisión respectiva. De acuerdo, gracias, doctor. No sé si el doctor Marona quería aportar algo más sobre esta pregunta. Bueno, no tengo la respuesta, no sé si pueda activarse automáticamente después de algún tiempo. La verdad no sé.
Sí, estaba pensando en esa indicación que nos comentaba el doctor Moreno de verificar si mi imán va a funcionar o no en este dispositivo. Entonces, digamos que en la prequirúrgica yo paso, tengo mi imán, le pongo el imán, corroboro que sí funciona y luego lo retiro. ¿Ese dispositivo va a retomar su actividad automática previa o se va a quedar al Si retirar el usted, imán? si uno está hablando desde la prequirúrgica, yo diría, Ujú. Hablando no de la tiene usted prueba que una. usted nos sugiere. Yo hago esa, yo cuando yo la he hecho Ujú. personalmente, yo la Sí, hago con el paciente ya o sea, estamos hablando en el contexto de una urgencia. Lo hago con claro. el paciente en el quirófano, monitorizado casi que previa o ya hasta después de la inducción anestésica, yo hago la prueba, digamos, porque digamos, estamos en el contexto de la laparotomía de las 2 de la mañana que llegó el paciente y tiene un dispositivo que no tengo una idea clara cuál es. Eh, Al yo no tener o sea, si yo le pongo un imán, ya sea que sepa qué tipo de dispositivo es, porque digamos había una historia clínica que decía que tiene un marcapaso bicameral, por ejemplo, o en el caso que el paciente no tiene historia clínica de institución y no sé qué es, pues yo asumo, trabajo con lo que tengo, una Claro. radiografía, o solamente a veces viendo el tipo, hasta el tipo de herida, qué tan grande es el dispositivo, un ejemplo. O, pero digamos, si la recomendación que dan las casas médicas es que si Ujú. uno hizo la inhibición con un marcapaso y digamos, si no tengo Con una idea un- bien del dispositivo, igual hay que hacerlo revisar para tener una claridad qué tipo de bueno, dispositivo es. hay que Pero revisar. sí, si yo retiro el imán, en teoría, el Debería, dispositivo va a quedar como venía su como venía. configuración basal. Ok. Exactamente. No va a quedar perpetuado como una desconfiguración del mismo. La- ya, lo que le inducimos. Sí, creo que eso es un punto muy importante aclarar para los residentes y para los asistentes. Tengo una última pregunta que me pasan por interno y es el respecto al abordaje para catéteres venosos centrales en pacientes que tienen este tipo de dispositivos implantados. Alejandro, los tutores, ¿qué nos pueden decir al respecto? Perdón. El paciente trae Pues un yo con dispositivo implantado y hay que pasar un catéter venoso central por requerimientos de monitoría o de lo de la cirugía. ¿Cuáles son las recomendaciones en ese caso? Una de las cosas más importantes que también nos habíamos permitido dialogar con el doctor Moreno cuando hacemos esta revisión es que precisamente existen casos en los que el paso de los catéteres pueden llegar a chocar con la implantación de los electrodos. Específicamente hablamos de un caso en el que se movieron los electrodos que estaban fijados de forma tiny leads, que es de esta fijación pasiva. Entonces digamos que en ese sentido hay que tener esa respectiva cautela a la hora de pasar de estos dispositivos intravenosos. ¿Hay algún vaso que se prefiera sobre otro? ¿Alguna ruta que se gen- prefiera sobre otra? Doctor Moreno. Generalmente cuando, digamos, la vía principal, o sea, la primera línea de los electrofisiólogos para poner un marcapaso o dispositivo definitivo siempre es su labio izquierdo. A veces según la manipulación, el tipo de cables, la cantidad de cables que generan, a veces uno ve que prácticamente la subclavia quedó excluida para cualquier otra cosa. Entonces uno tiene la recomendación, váyase contralateral. Si el dispositivo está izquierdo, váyase de derecho. Importante, como una vez creo que les conté a Alejandro o a otros residentes, es minucioso con el paso de las guías, que a veces uno manda la guía hasta donde dé, pero hay dispositivos, hay electrodos que no están como tal fijos, que se pueden llegar a desplazar, que a veces hasta uno los ve acostumbrado a trabajar en hemodinamia, que le ponen el dispositivo y el paciente lo tienen que reintervenir mañana porque el electrodo se soltó y no está haciendo obviamente su función. Entonces, ser muy cuidadoso con eso. En teoría, con un catéter central normal, que uno sabe que uno no lo mete más de 15 a 16 centímetros, pues es muy difícil que se vaya a generar algún tipo de movimiento si yo estoy poniendo el catéter contralateral al sitio donde yo tengo el marcapaso. Un efecto puntual que uno puede pasar, digamos, a mí me pasó una vez, ya lo vi, es con un Swan Gans, que a medida que yo inflo el balón del Swan y voy pasando el Claro. Swan, pues Ujú. puede empujar un poco el electrodo.
que si yo me doy cuenta rápidamente, pues sencillamente desinflo el SWAN, vuelvo e intento. Me pasó una vez en hemodinamia, menos mal bajo visión directa de fluoroscopio, que pues no, al darme cuenta ahí mismo, pues reconsideré mi momento y volví a empezar de cero. Pero el abordaje esencialmente es, váyase, la recomendación, váyase al lado contralateral de donde está puesto el dispositivo. De acuerdo, creo que este tipo de consideraciones también es muy importante para los residentes y para todas las personas que manejan eso. La literatura sugiere pues el abordaje femoral, pero no necesariamente No hay una necesariamente. indicación absoluta de mandar un catéter femoral que tiene otros riesgos y otras consideraciones muy puntuales también. Bueno, no veo más manos levantadas, aportes, consideraciones. Sí, doctora, Doctor, una última anotación práctica. Por lo general, el paciente que tiene marcapasos es supremamente juicioso. Casi yo diría que el 99% de los pacientes son juiciosos y todos cargan en la billetera el carnet del marcapaso. Y eso le ajá, puede sacar a uno de de problemas dudas. en un momentico. El 99% son juiciosos y tienen en la billetera el carnet del marcapaso o del desfibrilador o del dispositivo Claro, implantado. por supuesto, sí, es de lo que les han advertido. Y esa ayuda no hay que perderla de vista nunca, incluso en un contexto de urgencias, pues puede ser salvadora. Eh, Dentro del chat hay una última anotación de uno de los asistentes, el doctor Jaime, no lo tengo identificado, que habla sobre la importancia de solicitar siempre electrolitos a los pacientes portadores de estas diapositivas. No sé si el doctor quisiera ampliarnos, si Alejandro quisiera orientarnos sobre a qué la pertinencia de esta recomendación. Bueno, no sé si de pronto se refiere al hecho de que una anomalía electrolítica puede llegar a cambiar la configuración de la despolarización, como habíamos hablado inicialmente, con los umbrales que por seguridad se aumentan o se ponen 2 o 3 veces mayor, se programan 2 o 3 veces más al umbral de despolarización del miocardio. No sé si de pronto la pregunta vaya por allí, pero pues digamos que sí es importante y que por eso los dispositivos tienen este margen de seguridad en la programación. Por si por algún momento hay una condición que aumente el umbral, la captura se siga realizando efectivamente. Sí, tiene sentido. No sé si el doctor Jaime aún está en línea con nosotros, que fue quien hizo el comentario. eh, Porque igual los trastornos electrolíticos predisponen también a trastornos de ritmo que podrían alterar el funcionamiento de tanto del dispositivo como de la fisiología intrínseca del paciente. No veo manos levantadas. Entonces, creo que en aras del tiempo ya es momento de terminar. Alejandro, nuevamente felicitaciones. Es tu última presentación como residente, pero estoy segura que no es la última presentación, ni mucho menos de tu vida, porque siempre te hemos augurado un excelente futuro en este rol de pedagogo. Tienes un don particular para explicar las cosas de una manera que lo hace muy amena y muy concreta. Así que nuevamente, felicitaciones. Gracias a todos los asistentes a esta reunión. Cordialmente invitados a nuestra próxima revisión el próximo jueves a la misma hora. Que tengan buena noche. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego, gracias.